Muchas a todos, muchas gracias por estar aquí esta noche. Estamos aquí con la doctora Flower y quien les habla, Darwin Gutiérrez. Vamos a estar conversando un poco sobre este tópico que nos trae, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctora? Excelente, pero el cambio de clima me tiene a punto de enfermar. Pero ahí vamos, ahí vamos. Muchas gracias por acompañarnos. También a las personas que están aquí en el Zoom, que ya somos 17 en el Zoom. Y seguramente las personas que nos están acompañando a través de YouTube. Entonces también gracias por estar allí. Ya saben, hacemos estas transmisiones en vivo, pues un poco para conversar, un poco para actualizarnos sobre algunos tópicos que consideramos que no están tan presentes en el ámbito ya sea profesional o incluso académico. Sí, al menos en nuestros países, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros queremos brindarles el día de hoy. Es una conversación, es un conversatorio. Entonces, pueden hacernos llegar sus preguntas, sus participaciones y nosotros pues vamos a intentar darle algún lugar, algún espacio, ¿no? Sí, entonces, gracias por eso. Y pues nada, ¿no? Entonces, ¿de qué se va a tratar el día de hoy? Como su nombre lo dice, es un conversatorio sobre ¿qué es la evidencia en la psicología basada en la evidencia, ¿no? Ahí no, nuestro equipo nos ha comentado que han participado por ahí por redes sociales y nos dejó comentarios, creo que por ahí nos dijeron que es muy redundante, ¿no? Entonces es una bonita forma de iniciar, ¿no? A lo mejor, ¿no? Porque se podría considerar que es redundante, ¿no? Yo podría coincidir, pero quizás por razones distintas, ¿no? Pero bueno, el título es abiertamente redundante, por supuesto que sí, en el sentido, pero pues es justamente para motivar, ¿no? Motivar la característica de, bueno, pues, ¿qué es de evidencia, ¿no? ¿Qué tan, qué es la evidencia, ¿no? En este movimiento de psicología basada en la evidencia, como su nombre lo dice, ¿no? Que nos ha sorprendido aquí con la doctora Flower y el equipo de la asociación y en específico de la formación que nosotros brindamos. Siempre nos parece muy curioso, ¿no? Que a veces no está tan claro, ¿no? A lo cual le llamamos. Por ejemplo, en cierto momento yo he escuchado, ¿no? Algunos amigos decir, bueno, es que tiene que ver con el conductismo, tiene que ver quizás con el cognitivismo, o tiene que ver con, no sé, DBT, ¿no? O sea, o sea, lo relacionan con nombres, pero no exactamente tienen una claridad de qué exactamente es eso de la psicología basada en la evidencia, ¿no? Yo tengo que mencionar, pues, aquí que la doctora Flavia, pues, que tiene quizás más conocimiento en ese tópico y también vamos a estar conversando el día de hoy sobre eso, ¿no? Entonces, antes de pasar a ello, los invito a todas las personas que nos están viendo, ya sea en YouTube o ya sea a través del Zoom, que puedan interactuar. Nos ayuda muchísimo para nuestro canal de YouTube, que esperemos volverlo sostenible en la medida de lo posible, ¿no? Ya saben, pues también que se dedica a veces mucho tiempo y tratamos de subir de vez en cuando algunos contenidos como parte de la asociación, algunos videos, algunos seminarios antiguos, ¿no? Que han sido gratuitos, que han sido abiertos al público, ¿no? Y algunos otros materiales inéditos también los subimos, ¿por qué no, no? Pero bueno, sí amerita, cada video amerita mucho esfuerzo, entonces nos gustaría ser más constantes con las subidas de material, sin embargo, pues debido al esfuerzo a veces pues no tenemos que priorizar otras actividades, ¿no? Sí, entonces bueno, entonces igual siempre la interacción en esas redes sociales, ya sea YouTube, o sea Instagram, pero en especial YouTube, porque nosotros queremos ahí mover más las cosas en YouTube, pues nos ayuda muchísimo, ¿no? Ya sale un me gusta, ya sale un comentario, o ya saben, pues una recompartida o algo por el estilo, ¿no? Entonces nos ayuda muchísimo. Sí, entonces lo pueden hacer en el momento que crean conveniente.
Sí, entonces, bueno, igual aquí vamos a estar ahí con ambos ojos con la doctora Flower y el equipo, pues a ver si dejan algunas consultas por el canal de YouTube. También si nos comentan, pues bueno, qué están haciendo ahorita en estas, es viernes por la noche, ¿no? Pues en dónde están, desde dónde nos ven, ¿sí? Sabemos que todos compartimos el castellano, ¿no? Iba a decir el español, pero pues algunos también pueden quizás sentirse un poco aludidos, ¿no? Pero bueno, al menos creo que todos podemos coincidir de que estamos hablando castellano. Buen castellano no lo sé, ¿ah? Pero bueno, al menos castellano, ¿no? Entonces, pues, entonces bueno, ¿no? Entonces vamos a ir Dejando continuando. sus mensajitos y vamos arrancando. ¿Le parece, profesor? Pues de nuevo siempre mencionando, esto forma parte de de la difusión de nuestra formación que lleva por nombre Formación en Psicoterapia basada en ciencias comportamentales y evidencia. Y ya tenemos cuatro, bueno, con esta van a ser la cuarta edición. Estamos muy contentos con el proyecto, en general con las personas que de una manera genuina y bueno, se confían en nosotros, en el proyecto de la formación en psicoterapia basada en ciencia del comportamiento y evidencia. Este año va a iniciar en el mes de febrero 2025, pero desde ya, que ahora estamos en noviembre, pues estamos difundiéndola a partir de redes sociales, otros medios, ¿no? Bueno, entonces los que estén interesados, pues vamos a hablar un poquito de ello también al final, ¿sí? Bueno, estas son un poco de las publicidades oficiales que utilizamos. Y bueno, vamos a la primera pregunta aquí que nos comparten es ¿qué tendrá que ver, qué tendrá que ver que en el flyer por Pyramid Head con el tema de hoy, ¿no? A ver, ¿por qué? Con cosas que nos han preguntado, ¿ah? Creo que por eso también la doctora Flores lo dice, ¿no? O sea, por qué esa imagen, ¿no? ¿Qué tiene que ver, ¿no? Ahí nos van dejando sus comentarios en Zoom, en YouTube. A ver, los leemos. ¿Qué tendría que ver esa imagen? Por aquí Ángelo nos dice una pregunta, ya nos va a dejar una pregunta. ¿Se puede confiar en la evidencia cuando se trata de psicoterapia? Pues es una pregunta. ¿Se puede confiar? Pues bueno, yo confío en los resultados, ¿no? O sea, ya las interpretaciones que salgan, pues es otra cosa, ¿no? En los datos, ¿no? Yo sí, en eso sí, los datos hablan por sí mismos y no necesitan a veces muchos interlocutores, ¿no? Entonces sí se puede confiar en los datos, en los resultados, ¿no? Eso podemos decir, bueno, en mi caso yo puedo decirlo, ¿no? Sí, que sí. Ahora, hay que también saber revisar y el día de hoy no vamos a entrar tanto en detalle. También tenemos que ser honestos porque eso amerita justamente clases y más detenimiento para... Pero sí, hoy día vamos a hablar un poquito. Ya saben que esa es una dinámica de conversatorio. Entonces, pues pueden intervenir, ¿no? Pueden intervenir y dejar sus preguntas, ¿no? Gracias, Ángelo. Así se llama, ¿no? Ángelo con baja autoestima. Ok, gracias. Entonces acá dice, aquí proyecto sí, dice, el Bob es la representación del todo vale en psicoterapia. Ay, no sé, ¿ah? No sé, ¿por qué tanto? No sé, bueno. Ya saben que en audiovisuales puede haber muchas interpretaciones, pero no, no tanto va por ahí. Al menos el equipo que hizo el taller, ¿no? Bueno, entonces No. ya no nos están respondiendo. Eh, Continuemos entonces, sí, por favor. Bueno, yo quizás, ¿no? Si también, pues, si esta es la pregunta, pues yo puedo comentar un poquito quizás y bueno, ¿no? No sé si por el Zoom también pueden comentar. Yo ahorita no tengo... Acompañan 16 personas. Sí, adelante, por favor. Sí, Mm, sí, ah, entonces, bueno, entonces el... Bueno, el caso yo no tengo mucho cariño a Bob Esponja, no soy un fan de Bob, tengo amigos que son fan de Bob Esponja. No me tocó a mí, ¿no? Creo que, no sé si a la doctora Flower, pero pues a nosotros no nos tocó tanto, ¿no? Ya estábamos un poco más grandes
cuando llegó a Bob Esponja. Sin embargo, pues no va por ahí de que todo vale, ¿no? No va por ahí, sino Bob Esponja pues simboliza, bueno, no sé, no sé, pues o podría interpretarse que está llevando una pirámide, ¿no? ¿Y por qué siempre no se han percatado que conocer la psicología basada en evidencia siempre se inicia con una pirámide? ¿Por qué se inicia con una pirámide? A ver si alguien nos puede comentar. Por ahí hay un comentario en YouTube, dice Francesco Bucir, por la pirámide de la evidencia. Efectivamente, gracias Francesco. Pues gracias por acompañarnos. Él es un estudiante de la formación. Gracias. Pues efectivamente, ¿no? Aquí hay otro comentario. Debido a la evidencia, efectivamente, la pirámide de la evidencia. Y se utilizó estratégicamente una imagen de una pirámide para ver las cosas que están en la base y para resaltar las cosas que estén al final. Al final de la pirámide significa en la parte más arriba o más elevada de la pirámide y que tiene mayor, digamos, si yo utilizo un término, no es mío, sino de cierta literatura que le dicen prestigio, ¿no? Que hay mayor o menor prestigio. Y bueno, o mayor solidez, o bueno, podemos utilizar los términos, no pasa nada. Pero bueno, entonces aquí lo que simboliza es alguien como Bob Esponja queriéndose colocar esa pirámide de la evidencia encima suyo, ¿no? Y no sé quién puede reconocer, aquí nos dice, bueno, la doctora, pues Pyramid Head viene de un material cultural, ¿no? Nosotros no sabe que la asociación nos gusta jugar con materiales culturales, ¿no? Ya sabes, sobre todo muy pop, digámoslo así, ¿no? A mí y a otra parte del equipo siempre nos andamos comunicando a veces en esos términos, ¿no? Con algún material cultural, ¿no? ¿Y qué material cultural es? No sé si alguien lo puede identificar. A ver si alguien puede identificar de dónde viene esa pirámide, ¿no? La forma que ustedes lo ven y esa denominación que yo utilizo aquí, o ya estamos utilizando de Pyramid Head, ¿no? O sea, ¿de dónde viene, no? ¿Lo han visto? ¿No lo han visto antes? ¿La primera vez que lo han visto? Es válido, ¿no? También, no pasa nada. Pero sí acá creo que hay un comentario de Silent Hill, efectivamente. Gracias. Ya me has hecho feliz esta noche. Gracias por ese comentario y se siente bien, ¿no? Saber que pueden reconocer las referencias ahí, ¿no? Y en este caso, pues efectivamente. Entonces, lo que se está jugando es, a veces encontramos, y lo han encontrado todos, ¿no? Personas que ya están muy metidos en el mundo de la evidencia y te hablan de mucha evidencia. Sin embargo, es, a qué se hace referencia con eso, ¿no? ¿Qué es esa evidencia de esa llamada pirámide de la evidencia, ¿no? ¿Por qué, no? Y esto también tiene, ojo, todo es criticable en el mundo, todo es revisable, ¿no? Sí, entonces todo se puede conversar y discutir. Obviamente que hay una razón de ser de por qué hay esa pirámide y lo vamos a plantear o vamos a conversar un poquito el día de hoy, pero no es, nada está tallado en piedra, digámoslo así, todos son esfuerzos al final de cuentas para brindar el mejor servicio dentro del campo de la medicina o dentro del campo de la psicoterapia, ¿no? Porque esa pirámide de la evidencia viene del ámbito sobre todo o está muy vinculado con el movimiento más grande y que a veces no se habla tanto, que es el de medicina basado en la evidencia. Ese es el movimiento matriz más grande y viene de una idea loca. ¿Qué idea loca? De que, oye, ¿sabes qué? ¿Qué tal si en verdad el médico no es tan, no está tan comprometido con utilizar lo mejor, o al menos no está tan actualizado? ¿Qué pasa con estos casos, no? O sea, todos hemos ido a un médico en algún momento de nuestras vidas, ¿no? Y quisiéramos en algún sentido tener el mejor servicio posible, ¿no? El mejor servicio posible, ¿no? Pero bueno, imagínense en una época donde pues había muchas fallas en el campo, ¿no? Siempre lo comentamos ahí, la medicina no siempre tuvo tanta relación con la ciencia. La medicina tiene una larga data
con muchas prácticas que dejaban mucho que desear, ¿no? Es decir, porque pues, se les morían, o eran prácticas iatrogénicas, digámoslo así, contraintuitivas, o sobreintuitivas, o como quieran denominarlo, que pues no estaba muy relacionado a tener buenos efectos, ¿no? Entonces, bueno, entonces la práctica de la medicina, pues nace cierto movimiento. Hay un señor que se llama Cochrane, pues, no, disculpen si se pronuncia así o no se pronuncia así, pero bueno, y hay otras personas, por supuesto, pero que intentan decir, bueno, ¿qué tal si la información de la evidencia que algo tenga o no tenga sustento deba ser compartida a la sociedad en general? ¿Sí? No solamente a un grupo de profesionales, porque ese es otro mito que el cual vamos a estar hablando, y es que este asunto de lo basado en evidencia es solamente un asunto académico, es solamente un asunto de los que están investigando. No, eso no es de eso no se trata, ¿no? El movimiento basado en evidencia es justamente darle otro poder, un aire nuevo, unos derechos a la ciudadanía en general para tomar mejores decisiones respecto a lo que tienen, que es muy valioso, que es la salud. La salud de las personas no se juega con la salud. ¿Sí? Bueno, o sea, no es así como alguien lo dice, bueno, pues echando a perder voy aprendiendo un poco, ¿no? ¿Por qué no? Si ya se sabe qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan. Vamos. Ah, muy bien, ¿no? O sea, sí, pero no, ¿no? Ahí está Pyramid Head justamente con lo de Silent Hill, ¿no? Sí, entonces, gracias, ¿no? Gracias ahí por las personas que pudieron. Ya veo que están más personas en YouTube. Están este viernes por la noche. Gracias por acompañarnos, ¿no? Entonces, si tienen alguna otra pregunta, lo pueden hacer. Entonces, aquí está la pirámide tradicional, ¿no? Adelante, doctor. Sí, entonces lo que hoy día nos lleva, o siempre pensamos por PBE o evidencia, siempre es esta pirámide tradicional. De hecho, hay una nueva propuesta que en realidad es una pequeña variación en cuanto al último segmento de las revisiones sistemáticas y metaanálisis, ¿no? Que dentro de unas láminas posteriores vamos a revisarlo o explicarlo con mayor detalle. Entonces, esta pirámide tradicional ya propuesta en realidad viene del movimiento, como bien lo decía el profesor Darwin, de la medicina basada en evidencia, donde pues su lectura se va a hacer desde los cimientos, que sería un nivel de evidencia considerado más bajo, hasta pues la región azul, que sería un nivel de evidencia más alto. Entonces, en términos generales podemos entender a esta pirámide de esa forma, podemos dar lectura de esa forma. Entonces, no se puede comparar que los estudios llamados series de casos son equivalentes a, por ejemplo, a un ensayo controlado aleatorizado, un NEC, ¿no? O un cohorte, compararlo con un estudio de caso. Entonces, en ese sentido, va de menos a más el nivel de evidencia. La siguiente, por favor. Bueno, dicho esto, pues ya arrancamos con eso. Entonces, la otra pregunta que justamente es necesario para ir hablando sobre psicoterapia basada en evidencia, sería bueno reflexionar o preguntarnos, hacer esta pausa y preguntarnos, ¿no? ¿Acaso la psicología y psicoterapia será lo mismo? ¿Ustedes qué creen? Los leemos, los escuchamos si quieren a ver, repente por ahí. Paola y Guillermo dicen que no. ¿Cuál será la diferencia principal? Arturo nos dice que no. A ver por YouTube. Mm, Piero André Damas dice que la psicoterapia es un subproducto de la psicología. Proyecto Sí dice, la psicología es la ciencia básica y la psicoterapia es la aplicación de la psicología en la salud mental. No necesariamente tiene que ser científico. Interesante su respuesta. ¿Eh? ¿Alguien más?
No se le escucha, profesor. Está muteado. Ahora sí. No, está muteado. Vamos, Bueno, vamos comentando. No, ¿no? dice que no son lo mismo. Gracias, Guillermo, Paola, Arturo. Por ahí, por YouTube también nos pueden ir dejando. Gracias por los, o sea, no se olviden, por favor, si pues están dentro de sus manos, como dice, un me gusta no está de más, nos ayuda muchísimo para difundir la palabra, digamos. No, mentira, ¿no? Difundir esto, ¿no? Entonces, dice bueno, pues bueno, ¿no? Yo tengo que decir que no es, o sea, bueno, ahí dijeron dos ideas en las cuales, si me permite, discrepar, ¿no? Primero de ellos, que la psicoterapia es mucho más antigua que la psicología. No es un subproducto, ¿no? Porque si fuera un subproducto, significaría que primero fue la psicología y luego fue la psicoterapia, ¿no? Un papá y un hijo, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero no. De hecho, sucede, es muy similar con la relación entre la medicina y la biología. La medicina es mucho más antigua que la medicina moderna, no que la biología moderna, que diga. Ni la biología ni la química moderna, ¿no? Entonces, la medicina tiene muchos años y luego en cierta época hay un boom de la biología moderna y de la química moderna, ¿no? ¿Qué los hace moderna a la química y a la biología? La incorporación del método científico, y en específico de los experimentos y las observaciones sistemáticas. Eso es lo que hace a las ciencias modernas. Porque uno puede decir, alguien puede levantar la mano y decir, no, pues, si la biología siempre existió, vamos a hablar de Aristóteles, vamos a hablar de... Sí, claro, no lo pueden decir, no pasa nada, ¿no? Pero eso no se le podría considerar biología moderna. La biología moderna viene con el método científico, más o menos ya saben cuál es, no lo vamos a repetir, pero bueno, ¿no? Entonces, y la medicina se beneficia de la biología moderna, ¿no? De igual manera, podemos hacer el mismo juego con el campo de la psicoterapia. Tiene muchos años, ¿no? Y de hecho ya no voy a hacer una clase de historia, creo que no es pertinente, pero solo puedo mencionar que pues es mucho más antiguo la psicoterapia, tiene sus fundamentos, tiene una fundación en algunos libros que lamentablemente no se revisan mucho, pero que ahí está y existe, ¿no? ¿Sí? Y no es una derivación, no es un subproducto de la psicología. Lo otro que es, pues, la psicoterapia no es necesariamente solo psicología, sino que al igual que la medicina, pues se nutre de otros conocimientos. Y creo que coincido con lo que nos comenta aquí el proyecto. Sí, ¿es una aplicación de la psicoterapia? Pues no, porque hay mucha gente que hace psicoterapia y nunca estudió en un sentido estricto psicología. De hecho, gran parte de los aportes que hay en la psicoterapia están hechos por personas que no son psicólogos. A ver, pues, lo podemos hacer, ¿ah? O sea, Freud, ya sé que alguien me puede funar por ahí, ¿no? Pero pues Freud fue psicólogo, pues no, Freud no fue psicólogo. ¿Quién más? Vamos a hacer el juego, ¿ah? Vamos a hacer el juego. Beck, Aaron Beck fue psicólogo. Ah, tampoco. A ver, vamos a hacer otro o con alguien más, ¿no? El de el de la relajación sistemática, se me olvida siempre. No, del libro de terapia de la conducta. Ah, ese no fue su nombre. ¿De ese? ¿Cómo? ¿De ese? No, pero el libro no, se me fue el nombre de este señor. El que fue médico, ¿no? Bueno, pues ya como es. El padre de la terapia conductual, ¿no? Wolpe. Gracias, Francisco Vichy. Él ni siquiera fue psiquiatra, él fue médico. Aunque hizo trabajo de psiquiatra, pero no hay ningún documento que amerite que sea. Yo sé que en Wikipedia lo van a buscar y van a encontrar que sí, pero Wikipedia no es una fuente confiable y hay otros libros, otros materiales y no fue, ¿no? Entonces, y así podemos hacer un montón de ejemplos, ¿no? O sea, entonces, ¿qué es la psicoterapia? Pues bueno, entonces, primero
¿por qué tendríamos que vincularlo? Eso, bueno, eso yo lo pongo ahí, ¿no? O sea, necesariamente con la psicología, ¿eh? O sea, eso ha sido una versión muy peculiar, ¿eh? Sí, o sea, no, a partir antes de los 50, asunto histórico, no me crean a mí, cualquier libro de historia les puede decir, antes de los 50, los que se dedicaban y era un territorio de la psicoterapia, bueno, los que se dedicaban a hacer psicoterapia eran psiquiatras, era un campo de la psiquiatría, ¿sí? Pues no, y la psicología se dedicaba sobre todo antes de 1950 a hacer una ciencia del comportamiento, a los programas de investigación. Sí, eso también está reportado. Entonces, bueno, vamos avanzando. Gracias por sus comentarios. Entonces, ¿qué es? Entonces, bueno, entonces, ¿cómo que es? Pues aquí lo tenemos en asunto definicional, si es que les puede ayudar. En ese sentido, pues la psicología es una ciencia del comportamiento. ¿Es la única ciencia del comportamiento? Pues no, tampoco. Otra ciencia del comportamiento ya se la saben, algunos de los que han estado con nosotros ya se la saben. La etología es una ciencia del comportamiento. ¿Qué más es una ciencia? Cuando hablamos de comportamiento, estamos hablando de comportamiento de organismos, ¿no? De organismos. Entonces también tenemos la antropología, es otra ciencia del comportamiento. eh, que la economía, aunque a algunos no les guste, también es una ciencia del comportamiento. Y así hay diversas ciencias del comportamiento. No es la única ciencia del comportamiento. La sociología, gracias, Lian, por supuesto. Entonces, ¿qué se encarga la psicología? Pues observa, experimenta, registra la conducta animal humana y no humana. ¿Para qué cosa? Para contrastar teorías. ¿Para qué son las teorías? Para conocer la naturaleza. La construcción teórica es la mejor herramienta para poder explicar la naturaleza. Por eso a los científicos les gusta tanto construir teorías. ¿Sí? Obviamente que no es una construcción abstracta, alejada, no, es una construcción con constante contacto con la naturaleza. ¿Y a través de qué? Pues del laboratorio y la observación sistemática de los organismos en sus hábitats naturales, ¿no? Y en el caso del ser humano, del comportamiento humano, pues es en la sociedad. Todo el día estamos nosotros comportándonos en esta jungla de cemento, como decimos. Entonces, esa es la forma de trabajo, ¿sí? Bueno, bueno, acá nos dice, pero creo que Canto habló de interconducta psicológica, pero sí, sí, también lo habla así. Nosotros utilizamos una definición un poquito, porque eso es lo otro, ¿no? Que tanto las definiciones nos sirven para comunicarnos, ¿no? Entonces, podemos utilizar términos que a veces son un poco técnicos. Entonces, mejor, creo que al menos coincidimos, utilizar la definición que utiliza el profesor Ricardo Pérez Almonacid, que es el comportamiento como aquella conducta individual históricamente configurada, ¿no? Eso básicamente es decir, por qué, para no utilizar términos técnicos, de nuevo, en ese esfuerzo, de por qué una persona, pues, se comporta de tal manera, ¿no? Y por qué es distinta a otra persona, ¿no? ¿Por qué tal animalito o animal o ser vivo se comporta distinto a otro ser vivo de la misma especie, ¿no? ¿Por qué, no? Entonces, toda esa clase de preguntas suelen ser porque esos comportamientos son históricamente, de una manera individual, han sido configurados, ¿no? De maneras peculiares, digamos. A diferencia de la especie o a diferencia del grupo de referencia, ¿no? Porque también hay patrones repetitivos, o estereotipados o comunes dentro de los grupos, ¿no? Es Sí, decir, y además quizás hacer una precisión, ¿no? Yo, bueno, sobre todo tú que has tenido la oportunidad de leer a Víctor Reyes y a Cantor como tal, en ningún momento niegan, ¿no? Que hay otras ciencias del comportamiento. No lo niegan. Entonces, no, quizás para que comentar detalle. Sí, sí, sería bueno, pero son propuestas también. Tenemos que entenderlos, una propuesta dentro de entender la psicología como eso, como una ciencia. Y por eso hacen esas propuestas de hablar de intercambio.
Muchas gracias, doctora Flower. No, sí, igual ha habido observaciones en su momento, porque, por ejemplo, nos podemos decir el comportamiento psicológico, pero ya ahora, ¿qué es eso comportamiento psicológico? De nuevo, vamos a, obviamente tenemos que revisar la obra de los autores, en este caso, como muy bien lo comenta Cantor o el profesor Emilio Rives, pero también otros autores. Y creo que el esfuerzo del doctor Ricardo Pérez Almonacid es muy interesante en ese sentido, porque nos propone una manera no técnica de poder nosotros entender un poco la lógica, ¿no? Del trabajo que hace la psicología. Bueno, entonces, ¿y qué es la psicoterapia, no? En su momento, ¿no? La psicoterapia, por otra parte, es una profesión, a diferencia de la psicología, que sí es una ciencia y que uno podría incluso decir, bueno, la psicología también es una profesión, pero si es una profesión, en todo caso, es una profesión de investigación, de generación de conocimiento. Y en cambio, la psicoterapia sí es una profesión. ¿De qué campo? Pues de lo que se conoce como una profesión de la salud mental. ¿Qué se dedica a la psicoterapia? A observar, evaluar, tratar a personas para fomentar qué cosa? El bienestar integral. El lugar de trabajo de la psicoterapia y el contacto con su campo de acción, ¿dónde es? Los hospitales, las clínicas o los consultorios abiertos a consultante, que estos pueden incluir la posibilidad de pacientes. ¿Por qué? Porque el concepto de paciente generalmente está relacionado por el campo médico, ¿no? Entonces, alguien que asiste con un médico es un paciente. Bueno, el objetivo de la psicoterapia es la ayuda a personas a identificar y cambiar emociones, pensamientos y comportamientos problemáticos, primordialmente mediante la conversación en lugar de la medicación u operación. ¿Sí? Entonces ahí nos vamos entendiendo. Entonces, bueno, aquí como podemos ver, ya hemos puesto un poco la diferencia, ¿no? El día de hoy no vamos a hablar tanto de psicología en ese sentido, pero sí en otro sentido, pues podemos verlo en la sociedad, ¿no? Y la psicología también no somos, pues tenemos que ver a qué hace referencia nuestro interlocutor cuando está hablando de psicología. Y generalmente cuando nuestros interlocutores en los países latinoamericanos, en nuestra región, se refieren a psicología, se están refiriendo a qué cosa, a más su lado práctico en un sentido profesional y no necesariamente en un sentido como la definición que hemos propuesto, no nosotros, sino históricamente de la psicología. Entonces, bueno, ¿no? Y ahora, ¿qué es esta evidencia en psicoterapia, ¿no? ¿A qué podemos hablar o sobre qué podemos mencionar en este campo de la evidencia en psicoterapia, ¿no? Esto lo hemos tomado de la Asociación Psicológica Americana, lo que se le conoce como APA, y esta organización nos comenta lo siguiente, ¿no? Que es la integración de la mejor investigación disponible en la pericia clínica ajustada ajustada ¿a qué cosa? Al contexto de las características, la cultura y las preferencias del consultante, ¿sí? Esto nos hace ver o nos hace precisar de alguna manera. ¿Qué nos hace pensar? Dice, bueno, pues alguno de los otros mitos, ¿no? Uno podría decir, bueno, no, la psicología o la psicología basada en evidencia, o la psicoterapia basada en evidencia es rígida, es dura, ¿no? Es de este tipo, ¿no? Y pues no, ¿no? O sea, ahí que lo estamos viendo, que los organismos oficiales pues determinan que tenemos que conjugar. ¿Qué cosa? El contexto de las personas, el contexto de las características de las personas, su cultura y también es un factor importante las preferencias del consultante. ¿Sí? No es una manera unidireccional, ¿no? Que a veces nos lo presentan, ¿no? Tampoco es la aplicación de recetas, ni de protocolos, ni de guías de una manera irreflexiva, ¿no? Que también es una caricatura que lo presentan por redes sociales. E incluso algunas personas que están vinculadas al movimiento basado en evidencia, lamentablemente, se han comprado también la caricatura, ¿no? ¿Por qué no decirlo también? ¿Sí? Bueno, ¿no? ¿Y para qué se hace eso? Para qué incorporamos o lo vinculamos con la evidencia, ¿no? Pues con estos objetivos, ¿no? Maximizar los recursos.
¿Por qué? Porque las personas tienen tiempo y recursos limitados. Todos nosotros, ¿no? A nadie le sobra tiempo y recursos, creo yo, ¿no? Estamos en una sociedad latinoamericana, sobre todo, donde estamos siempre en miras de maximizar lo que tengamos, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Entonces, cuando un ciudadano, una persona viene a consulta con nosotros a atenderse mediante un mecanismo de psicoterapia, por supuesto que tenemos que brindarle cumplir los objetivos en el menor tiempo posible, ¿no? Y no estar años y años con esa persona, no estar con listas eternas, digámoslo así, ¿no? Sino que podamos brindar el mejor servicio posible con los menores recursos necesarios, ¿no? ¿Para qué más sirve este movimiento de la evidencia? Pues para obtener mayores recursos a los órganos correspondientes o los indicados, ¿no? Es decir, en el juego del campo de la salud, en el juego de la política en salud pública, todos los profesionales en su justa medida están buscando obtener mayores recursos unos respecto a otros. Es el juego de la política. No pasa nada, lo entendemos, pero para eso justamente la evidencia nace como un vehículo para poder determinar cuáles son los mejores caminos para resolver problemas sociales, que son, de nuevo, muy apremiantes. Siempre hay que estar vinculados con con esa lógica, ¿no? Luego, ¿qué más y ese es un objetivo que a nosotros nos gusta con con la doctora Flower y el equipo de la formación en psicoterapia, y es para fundamentar la toma de decisiones profesionales? Es decir, un profesional, para llamarse un profesional, en nuestra opinión, no basta con tener un título, no basta con tener una licencia. Obviamente, tener el título y tener la licencia es parte fundamental, no se niega. Sin embargo, para determinar la calificación, oye, ¿qué profesional eres? No basta, ¿verdad?, con que alguien tenga una licenciatura, sino de que pueda fundamentar lo que está haciendo con su consultante, fundamentarlo con otras personas y poder decirles por qué está tomando determinadas decisiones. ¿Por qué está tomando? Por qué el día de hoy vamos a estar haciendo reestructuración cognitiva y no vamos a estar haciendo relajación sistemática? ¿Por qué, no? O sea, a qué obedece? Bueno, entonces el profesional ha hecho una calendarización de actividades y sabe que esto es más prioritario que el otro. ¿Por qué? Bueno, porque ha hecho una conceptualización del caso y en esa conceptualización del caso está tomando como procedimientos, estrategias o técnicas fundamentales cosas que tengan sustento en evidencia, justamente. Y por eso se fundamenta, ¿no? A eso le llamamos nosotros fundamentar la toma de decisiones profesionales. ¿Para qué más sirve la evidencia en el campo de la psicoterapia? Para realizar una evaluación continua. ¿Por qué? Porque el ciudadano que se está atendiendo con nosotros, y disculpen este énfasis cuando yo digo ciudadano, porque un ciudadano se merece el mejor servicio posible, más allá de mis intereses o mis perversiones, como dicen algunos amigos míos, ¿no? Más allá de las perversiones del terapeuta. Ah, no, es que a mí me gusta mucho el arte, a mí me gusta mucho tal. Está bien, o sea, a mí también me gusta, ¿no? El arte, los cómics, la historieta. A otro le gusta también la música, a otro le gusta también. Los terapeutas estamos libres de poder tener gustos, ¿no? Sin embargo, nuestro consultante no tiene la culpa de eso, digámoslo así, ¿no? De que, bueno, ¿no? No, es que a mí me gustan mucho los asuntos que tienen que ver paranormales, ¿no? De la lectura de tarot, me gusta mucho la astrología, está bien, no pasa nada, ¿no? Como gustos, uno podría conversar al respecto, pero tu consultante no tiene la culpa de eso, ¿no? No tiene la culpa. No tiene por qué verse afectado, al menos no directamente, sobre tus aficiones que dejarían mucho que desear, en mi opinión, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que sí merece el ciudadano es poder tener una evaluación continua sobre los objetivos que se van cumpliendo en el servicio que se está dando. Y si una visión basada en evidencia te permite poder saber, bueno, en la sesión tal se está mejorando sobre tales cosas, en la otra sesión no.
quizás la terapia no está teniendo resultados de una manera objetiva en el buen sentido de la palabra, ¿no? En el buen sentido de la palabra, en el sentido de que se ha coordinado tanto terapeuta como con consultante, ambos han coordinado en un sentido de dos adultos, han coordinado algunos objetivos de qué cumplir y quizás si se está cumpliendo o quizás no se está cumpliendo, ¿no? A eso significa que el movimiento de basado en evidencia nos ayuda a tener una evaluación continua, ¿no? Una evaluación continua y pues en todo caso también sincerarse y decir, bueno, no se están logrando los objetivos, quizás debamos tomar otra clase de medidas, ¿no? Bueno, esto más o menos lo que podemos estar mencionando. Entonces, bueno, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros, uno dice, bueno, yo soy un psicoterapeuta basado en evidencia, está bien, no pasa nada, y es justamente para elegir los mejores procedimientos. Sin embargo, a veces, tenemos que decir críticos al respecto, este movimiento basado en evidencia tampoco significa que voy a mezclar todo, ¿no? De que voy a hacer un arroz con mango, ¿no? Tampoco significa eso, creo yo. Significa que hay un profesional detrás y ese profesional detrás tiene que no solamente ser alguien que emplea procedimientos, sino que también puede argumentar lo que les estaba diciendo en su momento y dar explicaciones. Por eso, por un lado, tenemos qué procedimientos vas a tomar, vas a hacer tu plan de terapia con tu consultante y por el otro lado, saber qué le está pasando al consultante, por qué le está pasando lo que le está pasando a esta persona en este momento, en estas circunstancias específicas. Y a eso nosotros nos referimos como el prestigio científico, no nosotros, de nuevo, no estamos inventando nada, nosotros solamente somos vehículos de gente mucho más, que ha dedicado más tiempo y más esfuerzos a ello, por supuesto, ¿no? Y esa es la confianza también del movimiento basado en evidencia, ¿no? Yo no puedo saber todo, ¿no? Ninguno de los aquí presentes, ni los que nos están siguiendo en el Zoom o por YouTube, pueden saber de todo, ¿no? ¿Sí? Entonces, por un lado tenemos el prestigio empírico y por el otro lado el prestigio científico, que lo ideal sería que tengan una sana convivencia, ¿no? De que yo, por un lado, si estoy aplicando algún tipo de procedimiento, la explicación que está con ese procedimiento, pues sea coherente, ¿no? Pues imagínense, y eso es básicamente a la gran crítica con a veces que se hace, que a veces podemos o no discrepar y decir, bueno, pues esta persona está aplicando un día silla vacía y al otro día está aplicando regresiones transgeneracionales, ¿no? Creo yo que eso, pues por supuesto, primero, ninguno de los dos tiene prestigio empírico, pero adicionalmente, pues no hay ninguna explicación detrás, ¿no? Entonces, la crítica no es solamente de que tenga o no tenga evidencia, sino que también no hay ningún tipo de explicación científica contemporánea que te sirva de base para fundamentar lo que estás haciendo. Ahora, siempre hay casos extraños y peculiares, ¿no? Aunque esos hay que tratarlos siempre, ¿no? Con mucha delicadeza y con mucha crítica en su momento. Y es que, bueno, hay muchos procedimientos y eso justamente es lo que nos dicen los autores, que aquí pueden ver en el texto, de que hay muchos procedimientos a veces y que han sido amparados bajo en el movimiento basado en evidencia. Sin embargo, los argumentos o los raciocinios atrás de esos procedimientos pues no tienen ningún tipo de sustento ni de base, ¿no? Con la mejor ciencia disponible. Un ejemplo de ello, y me disculparán algunos, y que no pasa nada si lo están aplicando, ojo, todo en el verde, no pasa nada si lo están aplicando, pues es la MDR, ¿no? No sé si la doctora Flaver nos puede hablar un poquito de lo mismo, ¿no? Estaba viendo los mensajes de YouTube, disculpa. ¿Cuál era la pregunta? Discúlpame. Comentaba lo de, por ejemplo, el caso de la MDR, ¿no? Donde a veces se sabe que tiene Ah, evidencia, pero a sí. veces la ideas atrás que la sustentan, pues no necesariamente Sí, ¿no? son. O sea, eso es innegable. Tú vas a una base de datos, pones MDR, un buen metaanálisis, por supuesto,
y va a salir que efectivamente tiene evidencia. Ahora, lo que sí como que se pone en tela de juicio son un poco las explicaciones científicas, ahora sí, ¿no? Básicamente hace referencia de que hay una relación intrínseca donde las experiencias traumáticas o relacionadas a experiencias emocionales muy fuertes, vívidas, tiene un correlato fisiológico, pero ahí la explicación fisiológica pues es algo que de hecho ya se sabe, solo que se da una explicación cuestionable en el sentido de eh, que estos movimientos rápidos que en realidad se producen en estadios de sueño, aparentemente hay una sobreactivación en el sistema nervioso autónomo, ¿no? Pero o sea, el sistema nervioso autónomo se puede activar pues por muchas otras razones realmente, ¿no? Y de hecho, la correlación con las emociones pues es algo que ya se sabía, ¿no? Nada más que dar ese tipo de explicación para decir, pues suena bastante forzado, debería de sostener eso, ¿no? Suena un tanto forzado, pero lo que no se puede poner en tela de juicio quizás es que cada vez o cada año que avanza sí está demostrando tener una, no sólida, pero sí está ganando un mayor nivel de evidencia, ¿no? Eso también, o sea, siendo justos, ¿no? Muchas gracias, doctora. Vamos a ir avanzando. Igual nos pueden dejar sus preguntas, no pasa nada. Nos pueden dejar sus preguntas o comentarios, ya sea por el Zoom o ya sea por el YouTube. Nos interesa mucho saber qué están pensando. Sí, entonces, en ese sentido, nosotros podemos encontrar cuál es por eso, y uno dice, ¿cuál es lo contrario a la psicoterapia basada en evidencia? ¿No? Por un lado, tenemos la psicoterapia basada en evidencia, con lo que hemos comentado, de incorporar la mejor evidencia disponible. Y lo contrario no es necesariamente la pseudociencia, que a veces se habla así, ¿no? No, lo contrario a la psicoterapia basada en evidencia no es la pseudociencia. Porque, como muy bien lo comentó el profesor Flaver, a veces en el sorteo de la evidencia hay algunas prácticas que no están amparadas en la ciencia, pero, o al menos sus explicaciones no están basadas o amparadas en la ciencia, sin embargo, pues tienen efecto, ¿no? Lo contrario a la psicoterapia basada en la evidencia no es la pseudociencia, es la psicoterapia basada en la marca. ¿Qué significa esto de basada en la marca? Es que hay grandes grupos de sistemas psicoterapéuticos, en su momento lo hubieron, pero luego, a partir de a finales de 1950, inicia un gran movimiento de diversos tipos de psicoterapias. De las que habían estos grandes grupos se desglosan infinidad, ¿no? Para 2018 existen aproximadamente 500 psicoterapias registradas. ¿Qué significa esto, 500 psicoterapias registradas? Psicoterapias que generalmente han tenido un manual o tienen algún tipo de libro publicado o con algún nombre en específico. Sí, aquí nos lo comenta un poquito con sátira, un autor muy interesante, nos dice, los terapeutas, entre paréntesis, quieren lo que los padres quieren. ¿Qué significa? Quieren reproducirse a sí mismos. Porque en cuanto un terapeuta comienza a ser medianamente bueno, lo primero que hace es fundar una escuela y hacer la suya. Entonces, es decir, crear psicoterapias a imagen y semejanza del estilo del terapeuta, pasando de largo justamente el tener la obligación de registrar no la marca, sino qué tanta evidencia tiene de lo que está haciendo, independientemente del propio terapeuta. Es decir, porque si una terapia funciona, la terapia debe hablar por sí mismo y no recurrir a las características del terapeuta. Porque para eso también hay otras investigaciones que se han llamado bajo el movimiento de factores comunes, pero esos quizás en otra oportunidad lo podemos hablar o también pueden buscar en el propio canal de YouTube que hay una conversación al respecto sobre este movimiento de factores comunes. ¿Sí? Pero bueno, ¿no? Entonces, como les estaba comentando, la idea fuerte es que la psicoterapia basada en la evidencia, su contraparte es la basada en la marca, porque
no permite el desglose de las intervenciones y hay muchas terapias que impiden incluso que se puedan investigar a no ser que sean por los mismos grupos que lo promueven. ¿Sí? Es decir, si tú quieres utilizar un manual, una guía de tratamiento de esas terapias, tú no puedes hacerlo porque tienen copyright. Y si tienen copyright, tú no puedes utilizarlas a no ser que tengas la autorización expresa de su parte. Por lo tanto, se deslindan del gran grueso, ¿no? Y ese es un gran problema en el campo de la psicoterapia, pero también en el campo de la medicina en general, ¿ah? No es un asunto solamente de la psicoterapia, ¿sí? Bueno, vamos a ir avanzando. Cualquier duda lo pueden ir dejando. Entonces, bueno, ¿no? En el prestigio empírico podemos tener esto y lo que ya hemos estado hablando, que es justamente en la pirámide de en la punta más alta de la pirámide, pues justamente está lo del metaanálisis. Y eso también nos hace pensar, creo que la doctora Freud también lo comentaba, alguno de los mitos que es justamente de basarse en evidencia significa necesariamente basarse en metaanálisis, pues no. Todo de alguna manera, lo decía también un colega de nosotros, el profesor Diego, también es parte del equipo de la formación, pues técnicamente hablando, si tú te estás basando en una opinión de expertos, pues también es basado en evidencia. O sea, técnicamente hablando, ¿no? Porque está como parte de la pirámide. Ahora, sabemos que alguien que dice que está como parte del movimiento basado en evidencias no está hablando en esos sentidos, ¿no? Lo sabemos, creo que es evidente para el juego de palabras, ¿no? Pero bueno, ¿no? Entonces, la pirámide de la evidencia es justamente una parte de trabajo muy importante. Entonces, en la pirámide tenemos los metaanálisis, pero en verdad la metaanálisis son de ensayos ensayos clínicos aleatorizados y ensayos controlados, ¿no? Entonces, estos metaanálisis en verdad son investigaciones de investigaciones, ¿sí? Entonces, eso nos parece muy interesante, ¿sí? Sí, aquí hay otra propuesta y adelante, profesora Flor. Sí, entonces, bueno, salió un paper bastante interesante que luego ya las instituciones están como eh, retomándolo. Realmente es más bien un cambio ahora sí, de óptica, ¿no? Donde la pirámide de la evidencia tradicional es la que les hemos estado presentando, la, la, donde la base o el nivel de evidencia más bajo es estos reportes o casos en serie. Y el último nivel o el que se considera un nivel de evidencia más alto está dado por las revisiones sistemáticas y los metaanálisis. Pero ahora quizás la óptica es, si pueden ver la diferenciación con la figura B, en el panel B, es esta ondulación, ¿no? Donde pues lo que se va a prestar atención ya no va a ser como una línea recta según la propuesta de Graves, que es como cuando han tenido la oportunidad, espero, y si no, pues igual se los comento. Generalmente en una guía de tratamiento, pues existe una especie de semáforo, que es una recomendación GRADES, es un marco de trabajo que de alguna manera está relacionado dentro del movimiento de medicina basada en evidencia, de psicoterapia basada en evidencia, psicología basada en evidencia, donde básicamente estas ondulaciones no solamente van a depender del diseño del estudio, sino va a depender de otros factores que justamente se toman en cuenta si estos estudios traen, por ejemplo, un gran factor de eso es el riesgo de sesgo, ¿no? Y la propuesta es no que las revisiones ni los metaanálisis se encuentren solamente hasta el final, sino que esto se dé ahora sí que a lo largo, ¿no? O sea, es decir, más bien que las revisiones y el metaanálisis sean como ese instrumento, esa óptica para poder estudiar tanto a los estudios de cohorte, que son más de tipo y que se toman con más muestras, los estudios de caso, los reportes, los estudios seriales, ¿no? De los casos, los SECAS, los ensayos controlados aleatorizados, ¿sí? Entonces, quizás esa es como la diferenciación o la propuesta, más o menos este paper salió en el 16, en el 2016, y cada vez ha tomado más fuerza, ¿no?
de ir entendiendo, ir viendo como base, como una especie de instrumento como tal, usar o hacer la consulta a través de estos metaanálisis y revisiones sistemáticas. La siguiente, por favor. La siguiente PPT. Ahí está. Entonces, justamente la pirámide empieza a cambiar de una línea recta, entenderla, ¿no? A través de estas líneas onduladas que bajan y suben para reflejar lo del enfoque Gray. Por aquí en el chat les puedo ir dejando quizás si quieren conocer más de qué trata el enfoque Gray, pero generalmente se lo van a topar cuando leen una guía de tratamiento que sirve justamente para ir calificando cuáles son estos factores que propician que un estudio, digamos de alguna manera, se considere con mejor o menor evidencia posible, ¿no? De tal forma que introducir a las revisiones sistemáticas y metaanálisis como una suerte de lupa, de óptica, para estudiar cada uno de estos niveles, pues es una propuesta bastante interesante y que y bueno, casi ahora sí en las reuniones de trabajo prácticamente ya ha sido aceptada, ¿no? La siguiente. Muy bien, entonces con los términos que han visto en la pirámide, ¿no? Me gustaría preguntarles para que en este momento ustedes puedan compartirnos con sus comentarios, sus experiencias. Si han escuchado sobre ECAS, sobre ensayos controlados aleatorizados, estudio de caso, revisión sistemática y metaanálisis. Y si conoces a cada uno de ellos, ¿no? Entonces vamos a dejar unos 30 segunditos en lo que van pensando. Sí, no, por ahí quizás a uno, solo he escuchado que es un estudio de caso. Nos leemos. Por aquí. Por aquí nos deja un comentario Dalison Solís. Dice, habría que determinar qué componentes y por qué funciona lo que funciona la MDR. Me da la sensación que es como la TCC cuando la hacen, ese estudio donde se examina y concluye que funciona el conductor y no el componente de creencias. Ajá. Sí, de hecho, pues se debería apuntar a eso. Seguramente alguien ya lo está realizando, pero no es tampoco que existan demasiados laboratorios, eso también hay que señalar, demasiados laboratorios, que se dediquen solo a estudiar como los factores en común que tiene pues ese tipo de intervención, ¿no? Este procedimiento como tal. Pero sí, sí, seguramente alguien ya se hizo la pregunta, ¿no? Eso, eso no les quede de duda, siempre hay alguien que ya tiene esa curiosidad. Y sí, sería importante revisarlo. Bien, a ver, leo por ahí otro comentario. No. Entonces, ¿nunca han escuchado qué es un ECA, un estudio de caso, una revisión sistemática? Porque si no me responden, doy por entendido que no. ¿No? Dalison dice, sí, escuché estudio de caso y metaanálisis y lo conozco. Ujú. René dice, sí, sí, sí. Bueno, vamos a explorar rapidísimo cada uno de ellos. Obviamente esto no es una clase, solo les decíamos que es una plática. La siguiente, por favor. Solo metaanálisis, está bien. Adelante. Bueno, entonces, en general, hemos estado diciendo que pues la pirámide de la evidencia como tal va a responder a aspectos justamente del movimiento de medicina basado en evidencia. Entonces, esta es una definición, por supuesto que pertenece más al área biomédica, pero nos sirve. ¿Qué cosa es un reporte de caso o en qué se diferencia con una serie de caso? Un reporte de caso es lo que de repente ustedes en psicoterapia han podido observar como cuando alguien escribe, ¿no? Sobre su caso, obviamente no pone el nombre del consultante, del paciente, pone cosas relevantes que aparentemente no se ha visto, ¿no? Es, por ejemplo, qué ocurrió en la intervención, qué problemas presentaba, cómo se empezó a resolver su situación, ¿sí? Entonces eso sería quizás llevándolo a la psicoterapia. Y el reporte de caso, en general, en la ciencia biomédica, hace referencia a qué cosas se reportan síntomas, se reportan signos,
se reportan qué estudio se realizó, si se reporta qué tratamiento se usó, o sea, tratamiento en general, no solamente fármacos, se reporta qué complicaciones existieron durante esa intervención y el seguimiento, ¿no? Que eso también es importante. Mientras que una serie de casos se sabe que, digamos, para operacionalizar este tipo de estudio, pues no debe ser solamente uno, ¿no? Debe ser por lo menos entre mínimo 10. Entonces, este tipo de estudio, de publicación que se da en algunas revistas, especialmente en las de biomédicas, es una publicación que intenta tener una característica que agrupa qué cosa, Eh, aspectos para cualificar síndromes, ¿no? Ver patrones de la etiología, ver patrones anatómicos a nivel de un análisis histológico del tejido, quizás un componente genético, ¿no? Pero eso quizás llevándolo al campo ya de la psicoterapia, eso hace referencia más a, por ejemplo, reportar lo que intentaron hacer, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan la convención que hubo para una revisión y la presentación del DSM-5 ya por ahí en el 2013? Años anteriores al 2013 se empezaron a publicar series de casos para decir que existía una tendencia, no síndrome como tal, pero una tendencia a que existe adicción a los videojuegos, ¿no? O adicción relacionados a este tipo de plataformas virtuales. Sí, entonces ahí empezó a cobrar mucho más fuerza, que aparentemente sí era una adicción, se reunieron como juicio de expertos, sacaron series de casos y por ahí se debatió mucho, ¿no? Si también eso sería de alguna manera patologizar un comportamiento que tiene más un análisis pues ahora sí que contextual. Es una historia bastante interesante, pero pues ese sería un ejemplo, ¿no? De una serie de casos que más o menos se dio como por esa época. La siguiente, por favor. Listo. Entonces, luego tenemos a los famosos estudios de cohorte. Los estudios de cohorte en general se considera dentro del diseño metodológico, ese es un diseño observacional, que digamos se asemeja más a un experimento clínico, pero lo que difiere es en que no se hace una aleatorización. Entonces, a diferencia de un ensayo controlado aleatorizado por su mismo nombre, no se hace una aleatorización porque, em, digamos, se va haciendo la recolección de los pacientes y por lo general muchas veces los estudios de cohorte pues son longitudinales y además los casitos que se van presentando son estudiados a través de la ficha, de la historia, de la epicrisis, de su historia médica, de su historia clínica. Entonces, estos estudios, de alguna manera, pues tú no puedes dar tampoco el lujo como de decir este grupo con todas las condiciones controladas, ¿no? Entonces sí difiere de un ensayo clínico, pero por supuesto también tienes un rigor metodológico, ¿no? Eso también es importante decir. La única diferencia o salvedad es justamente el asunto de la aleatorización de los participantes o la asignación a qué grupo va, ¿sí? Eso en términos generales, hay tipos de cohortes. De hecho, los estudios de cohortes, bueno, ahora sí que el investigador especialista de eso generalmente es alguien que estudió o tiene conocimientos en salud pública y en epidemiología, por lo general. Siguiente. Ok, entonces decía hace un ratito el profesor Darwin acerca del prestigio empírico que tienen justamente algunas intervenciones. Bueno, un ECA, que así lo conocemos, un ensayo clínico, justamente es un experimento, aquí lo entendemos así, con pacientes, porque se suele referir así en la literatura biomédica, como sujetos de estudio en el cual se aprueba, por ejemplo, un fármaco, ¿no? Es el ejemplo clásico, donde se comparan al menos dos regímenes. ¿Se acuerdan nuestra época que, pues, algunos, para la mayoría, quiero decir, no, algunos me han dicho que sí les fue mejor en la pandemia, otros, pero la gran mayoría, me incluyo,
que vivimos esta época del COVID, pues se hicieron muchos ensayos clínicos, ¿no? Entonces ya este término incluso fue hasta cotidiano en las noticias que consumíamos, de repente en las redes, de tal forma que quizás ese es el ejemplo más claro, ¿no? Teníamos que hacer muchos ensayos clínicos para justamente ver cuál vacuna o cuáles de las estadios de la aprobación de una vacuna eh, se, se hacían con la finalidad de poder aprobarla, ¿no? En tiempo récord, en realidad, ¿no? Y bueno, por supuesto que el caso de la vacuna del COVID, pues obviamente como no se cumplieron todos los años que usualmente deben de pasar para la inserción de una vacuna en el mercado, pues por supuesto no se estudiaron bien del todo cuáles son los efectos secundarios, ¿no? O las otras variables. Entonces, generalmente, pues un ensayo clínico sí tiene una aleatorización de los participantes, ya es una cuestión por ahí de diseño o como comentario, ¿no? Entonces sí es importante que incluso existan en los ECAS, si es de uno o mejor de doble ciego, donde por ejemplo eso controla de alguna manera el sesgo por ahí que se pueda meter al momento de la asignación y por eso también cuidamos o se cuida eso a través de la aleatorización. Así que la aleatorización justamente es eso, la probabilidad de cada sujeto tenga de pertenecer a cierto grupo, en este caso grupo experimental, y que justamente pues no corramos con el riesgo de sesgar, ¿no? Esta asignación. Y por supuesto, todo estudio, eso ténganlo presente, todo estudio, específicamente un ECA, un ensayo clínico aleatorizado, tiene que tener un grupo control, ¿sí? Que por lo general lo podemos o lo van a reportar como grupo placebo o grupo control 2. Entonces, eso en términos generales, pueden por supuesto revisar la literatura, pero en términos generales, eso sería un ensayo clínico aleatorizado, un ECA. Adelante, por favor, la siguiente. Ok. Em, entonces, la siguiente, porque este ya estoy repitiendo. Entonces, en general, hemos hasta aquí pues visto como que vamos subiendo en la pirámide y tenemos estas dos, ¿no? El último nivel, que es el más alto, que lo comparte tanto la revisión sistemática y el metaanálisis. Básicamente, una revisión sistemática tiene subclasificaciones, ¿sí? Pero tenemos una revisión sistemática de corte cuantitativo donde se van a realizar de acuerdo a un protocolo. Generalmente se usa el Prisma, por supuesto hay otros dos. Y lo que va a hacer es recopilar, o sea, lo que va a hacer es recopilar a través de una buena búsqueda de la literatura, de la información, cuáles son estos estudios, por ejemplo, ensayos, becas, ensayos clínicos, donde estos ensayos pues cumplan con ciertos criterios, ¿no? Por ejemplo, ver cuáles fueron los participantes, cómo se hizo la asignación, si se publicó un protocolo de investigación, qué instrumentos se usaron para de repente medir, ¿no? Alguna variable, como depresión, qué sé yo. Y las revisiones van a tratar justamente de dar ese orden y va a ayudar a ir viendo si estos estudios, metodológicamente hablando, y los resultados que reportan, justamente se ajustan a, eh, a esta pregunta de investigación que se hicieron los autores, ¿no? Entonces, en una revisión sistemática, el centro de estudio no son los pacientes, sino en sí mismos son los estudios clínicos, es decir, la N en las revisiones sistemáticas no son los usuarios o son los consultantes o los pacientes que fueron evaluados, sino es la cantidad de estudios que se toman para poder analizarlos, ¿sí? A través pues, generalmente de los estudios que se publicaron, a través, por lo general, de revistas eh, donde se reportaron tales estudios, ¿no? Entonces, generalmente son en estas bases de datos tales como PubMed. Siguiente. Y ya como tal, los metaanálisis para correr un poco. Siguiente, ok. No está el metaanálisis, pero el metaanálisis básicamente nos va a otorgar un numerito, ¿sí? Generalmente nos otorga un tamaño del efecto, donde justamente una vez que ya hice todas estas comparaciones entre estudios,
y voy viendo que efectivamente unos traen más sesgo que otros, lo que voy a hacer es a través, ahora sí, de un análisis estadístico, ir viendo si en contraste con el control, este conjunto de intervenciones que dicen, no sé, por ejemplo, que dicen solucionar la depresión, si se acerca o se aproxima en contraste con el grupo control, de tal forma que el metaanálisis te otorga un numerito para saber el tamaño del efecto y de alguna manera ir contrastando si estos estudios realmente están aportando dicha evidencia, a ver que esa intervención sí funciona igual o mejor que el control, ¿sí? Entonces, por eso es importante contrastarlo con un grupo control. Entonces, el metaanálisis va a dar una cuantificación estadística de estos estudios, mientras que la revisión sistemática lo que hace es de alguna manera buscar y ver cuáles son estos criterios o factores que pueden estar, uno de ellos, como les decía, es el riesgo de sesgo, pero hay otros más que pueden estar aportando a que este estudio, este conjunto de estudios, realmente estén aportando la evidencia respectiva. ¿Sí? Entonces, la siguiente, ya con eso creo que terminamos. Y bueno, de repente de la literatura que ustedes pueden revisar, un buen lugar para buscar propiamente revisiones sistemáticas y metaanálisis es la librería de Cochrane. Eh, Aquí está también la división muy citada a veces de la APA, la división 12 y la división 53 como tal, ¿no? De la Asociación Americana de Psicología, no confundirla con la psiquiátrica. Y tenemos otros lugares del Reino Unido, por ejemplo, es un instituto de salud, en este caso es del Reino Unido, tenemos el de Estados Unidos, que es el de NIH, bueno, el del mental es National Institute de Mental Health. Tenemos la librería de Cochrane y también tenemos la Sociedad Australiana de Psicología, que también suele publicar justamente con regularidad o cada cierto tiempo revisiones, ¿no? Propiamente a través de revisiones sistemáticas y metaanálisis de cuáles son digamos, sí, las intervenciones más prolíficas en cuanto a evidencia, de acuerdo a la condición o problema de acuerdo a un manual, ¿no? Por ejemplo, con una codificación. Importante porque pues esto de alguna manera les ha servido para tomar decisiones en cuanto a materia de salud mental dentro de su país, que en este caso es Australia, ¿no? Solo para darnos una idea. Y bien, entonces eh, teníamos por ahí también unas láminas referente a guías, probablemente eso, si ustedes así lo piden, coméntenos si quieren de repente que se haga un conversatorio sobre guías de tratamiento para revisarlo un poquito, para platicar un poquito sobre eso, y ya con eso podremos ir cerrando, no sin antes preguntarles si por ahí si tienen alguna duda, un comentario, por aquí los leo. Y muchas gracias, doctora. Pues está muy claro. No sé, igual manera, si hay alguna aproximación, pues ya sea por los comentarios de YouTube o ya sea por el propio Zoom, si no si tienen alguna duda adicional o algún comentario, pues nos ayuda muchísimo a nosotros para poder ir mejorando y también para poder saber la dinámica de los temas, ¿no? Por una cuestión de tiempo, como comentó la doctora Flower, pues el apartado de las guías, que serían como para hacer un símil, pues el intercambio o el producto que va generando toda esta dinámica basada en evidencia, ya sea en la medicina o ya sea en el campo de la psicoterapia, sus productos son estas guías, ¿no? Estas guías, mal llamados protocolos, tengo que decirlo así, yo sé que si a veces dice protocolo eso, el protocolo no es necesariamente pues, si ustedes leen cualquier tipo de revisión, no queda de investigación, la parte del método está escrita de una manera protocolar, ese sería el protocolo de cualquier tipo de investigación. Y más bien los pasos que se hacen en una investigación ya más detallada, que a veces lo utilizan en algunos proyectos, pues sí dice, pues bueno, este es el protocolo, ¿no? Pero esos protocolos no son directamente transferibles a la práctica clínica. Se necesita una guía de tratamiento
justamente donde esté ya más empalmado o más parecido a las situaciones naturales de atención clínica, de atención ya sea pública o privada, ¿no? Entonces acá nos dice, sería excelente un conversatorio sobre el IGD que se trató en el 2013 y su para adición y para su adición al DSM, ¿no? Ok, gracias, lo tendremos en cuenta, lo que nos comenta René. Gracias. Aquí nos comenta Dalison también por redes sociales y dice, hay diferencia en el estudio de caso único y estudio n igual a uno. Sí, Bueno, sí. quizás la pregunta es diferencia entre estudio de caso y n igual a uno trial, ¿no? Sí, sí hay diferencia. El n igual a uno es raro, pero sí se usa. Es un tipo de ensayo clínico, mientras que el estudio de caso era quizás el que hoy les comentamos la definición, que es más que todo un reporte anecdótico, ¿sí? Mientras que el estudio, o el ensayo de n igual a uno tiene la idea de ser un estudio experimental. Esa es la diferencia radical o básica. Gracias, gracias por allí. Gracias también, Dalison, por la pregunta. No sé si hay algún otro comentarios o acercamientos, ya sea por el Zoom o ya sea por el YouTube. Igual lo podemos seguir y haciendo, ¿no? Entonces, bueno, entonces esperemos que con estos acercamientos ustedes tengan, ¿cómo decirlo? Pues una un mejor panorama sobre el tema de este movimiento basado en evidencia. No es necesariamente, como les comenté en un momento, aunque está muy bien, pero no lo es necesariamente que el campo de la psicología. En el campo de la psicología pues hay que ver qué nos dice nuestro interlocutor o qué entiende por psicología nuestro interlocutor y podemos decir, bueno, sí, psicología basada en evidencia, ¿no? Como a esto que sobre todo es sobre los aspectos de salud mental o las intervenciones prácticas profesionales, ¿no? O en todo caso, cuando hablamos de psicología como una disciplina científica, que es otra cosa, ¿no? Y por ahí algunos comentarios que también me pareció muy interesante de parte de ustedes que ya no lo hemos hablado el día de hoy, pero que viene por otro caminito, que son los modelos explicativos. Sí que esos también reúnen evidencia, ¿no? Seguramente han escuchado el modelo de desesperanza aprendida, el modelo de anorexia basada en la actividad, que trabajó el profesor Diego en su maestría, que algunos de ustedes pueden conocerlo, o los modelos de inhibición recíproca. O sea, hay una cantidad de modelos. Lamentablemente, siempre nos sorprende que no se enseñe, pero hay modelos explicativos para gran parte de los motivos de consulta que se acercan al campo de la salud mental, la psicoterapia. Y a eso es a lo que nosotros lo estamos llamando en su momento como las explicaciones, ¿no? Que no necesariamente aquello que los autores de ciertos procedimientos nos dicen por qué hicieron ese procedimiento, se condice con lo que se sabe en las ciencias en general. Y por eso existen modelos explicativos que intentan tener o llegar a tener mayor tipo de validez para dar cuenta de algún tipo de dificultades o características de personas que asisten a consulta o en el campo de salud mental en general. ¿Sí? Sin embargo, pues bueno, esa es otra discusión, las explicaciones. Y como les comento, hasta ese punto, pues no se ha hablado necesariamente de psicología, en un sentido de psicología como ciencia, no se ha hablado sobre conductiva, eso es otras cosas, ¿no? Son otras temáticas y hay que dedicarle también su tiempo y su esfuerzo. Por eso lo que les comentaba en su momento, fácilmente existe muy la posibilidad de que personas puedan dedicarse a hacer psicoterapia y nunca necesariamente hayan tenido contacto con la psicología científica entendida como un programa de investigación, como una ciencia de comportamiento. Y pueden ser muy buenos terapeutas, pueden ser magníficos terapeutas, incluso no haber estudiado oficialmente psicología, como por ejemplo psiquiatras. ¿Sí? Entonces, pero bueno, ¿no? Eso les comento, ¿no? Entonces, pero bueno, espero que les haya servido, que les haya interesado, que hay un comentario de Jesús. Muchas gracias por habernos acompañado.
y gracias por estar con nosotros, ¿no? Bueno, entonces, bueno, yo creo que con eso estamos terminando, doctora Flower, y ya nos estamos viendo en o alguna otra oportunidad. Aprovecho para mencionar que un poco de mención de nuestra formación en psicoterapia, que ya quedan muy pocas vacantes para el precio inicial que nosotros ofertamos. También mencionarles que ya se encuentra las personas que ya han solicitado información sobre la jornada de psicología y evidencia para diciembre. Nosotros tenemos un pequeño formulario que es el mismo con el cual se inscribieron las personas en el Zoom, donde de una manera más ordenada utilizan ese formulario y solicitan los eventos que tenemos vigentes, ¿no? Que, por ejemplo, ¿qué eventos tenemos vigentes? El de introducción a los conductismos, que ya empezó la semana pasada, pero que todavía pueden interesarse o pueden vincularse al mismo. Tenemos los de si no me equivoco, el taller entre pares, que ya empezó el día jueves, pero también todavía tenemos chance para que se pueda inscribir porque solamente ha sido la sesión de bienvenida y nuestro proyecto de la jornada de psicología de evidencia que va a tener un día presencial en Lima, Perú y un día que es virtual a través de la plataforma de Zoom. Esperemos que nos puedan acompañar y de nuevo, ¿no? Ya se les envió a todos los que solicitaron solicitaron la ficha informativa de esos eventos, en especial que todavía estaba tardando un poco porque es un evento muy ambicioso de nuestra parte, tenemos que decir con el equipo del liceo, este esfuerzo de tener un evento dedicado estrictamente a la relación que existe entre la psicología y la evidencia, ¿no? Y no solamente psicoterapia, por eso hacemos estas distinciones, sino que la psicología como disciplina científica tiene vinculaciones a través de la evidencia a campos como la educación, o un colega de nosotros que justamente en el ámbito penitenciario, al campo del deporte, al campo administrativo de empresas, entonces hay diversos, no todo es psicoterapia. Y de hecho, bueno, no sé si quiere comentar algo más, doctora Flor. No, solo eso, invitarlos, e invitarlos también a que nos sigan en redes. Siempre ponemos, pues, no solo noticias de los eventos, también hay memes. Y a veces, una forma, de acuerdo a la divulgación, también es llegar a través de este contenido, ¿no? Entonces siempre les agradecemos que por ahí siempre reaccionen, den un comentario. Y eso, ¿no? Por ejemplo, ahorita nos puso un gesto muy bonito de parte de Vale, y se me hizo muchas gracias. Ahí sus fans. Sí, esos gestos también son bonitos, los tenemos presentes y pues siempre tratamos de hacer ese material para que el liceo siga creciendo. Ya vamos a cumplir en diciembre 9 años, ¿verdad? Ya 9 años y pues esperemos seguir creciendo y esto se logra también gracias a ustedes, ¿no? Que son parte de esta comunidad. Muchas gracias a todos y pues nada, que tengan una bonita noche. Cuídense mucho y gracias a los que han estado presentes y pues ya se nos están preguntando por ahí si se va a mantener la grabación. No está planificada para que en esta, justamente creemos de que sean en vivo y lamentablemente pues las personas a veces nos acostumbramos a, bueno, no va a quedar grabado, entonces no asisto, ¿no? Entonces, pues no, entonces para fomentar que las personas se sincronicen a nuestras actividades en vivo, pues generalmente les digo pues que no son grabadas muchas de las actividades de la asociación, ¿no? Justamente porque queremos la práctica, o sea, aprendemos más de la interacción entre las personas más que de un video, ¿no? Y ese es el espíritu de muchas de las actividades en las cuales nos encontramos con la profesora Flower y otros miembros de la asociación, ¿no? Que es justamente el aprender amerita una interacción entre las personas. No es un asunto de ver videos. Yo sé que hay muchas ofertas por ahí a veces que, te doy video, te doy video, te doy video. No es así. El conocimiento es práctico y significa involucrarse y separar tiempo y hacer cosas. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos. Nos Cuídense. Hasta vemos, les luego. mandamos un abrazo. Chao, chao.